Hola iglesia, buen día, Dios te bendiga, qué bueno es que podemos estar juntos otro domingo más, reunidos, vos en tu casa, yo en la mía, teniendo este tiempo especial de encuentro donde vamos a ir a la palabra del Señor, así que vos que sos miembro de la Iglesia del Libertador, sos muy bienvenido. Y tal vez hay personas que se han conectado o hace algunos domingos que están viendo estas transmisiones. Nosotros quisiéramos tener contacto con vos. Así que va a salir una placa donde va a estar el mail y el teléfono de WhatsApp para que te puedas comunicar con nosotros. Escribinos a una casilla secretaría@iglesialibertador.org.ar o al teléfono del WhatsApp, mandanos un mensajito 11 5 644 4870. Queremos comunicarnos con vos, entablar un diálogo en lo que necesites, así que no dudes en escribirnos. Vamos entonces directamente en esta mañana a la palabra de Dios. Cada vez que queremos edificarnos, cada vez que queremos escuchar a Dios, tenemos que ir a la palabra. Él nos habla a través de su palabra. Y vamos a la Biblia, así que te quiero invitar a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Vamos a meditar, a reflexionar en una ocasión especial en que Jesús estaba con sus discípulos. Acerca de Jesús tenemos en la Biblia registrado su nacimiento, su tiempo en que vino a la tierra, en que nació, y también hay otro episodio en su niñez, pero hasta los 30 años en que Jesús comienza su ministerio, la Biblia no nos dice nada más acerca de Jesús. Y esto que vamos a hablar en esta mañana, Jesús ya había empezado su ministerio, se había acercado a Juan el Bautista para pasar por el bautismo, para recibir al Espíritu Santo y comenzar su ministerio. Jesús ya había elegido sus discípulos, había pasado un tiempo, eligió a sus discípulos. Este es el contexto de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Juan el Bautista ya había muerto, así que había pasado ya un tiempito en que Jesús se empezaba a mover por Palestina y comenzaba a visitar aldeas, pueblos, las ciudades de allí, y comenzaba a hacerse ver, a hacerse notar. La gente empezaba a prestarle atención, porque Jesús estaba predicando, hablando, sanando, liberando. Jesús venía de alimentar a la multitud y en esta ocasión el pueblo ya estaba prestándole los oídos, prestándole su presencia, lo buscaban a Jesús. Es un tiempo especial donde Jesús comienza su ministerio, ya habían pasado algunos meses, como te dije, y hay algo muy especial que sucede de Jesús con sus discípulos. Vamos a buscar en Marcos capítulo 8, versículo 27. El pueblo estaba prestándole atención. Los discípulos estaban cerca de Jesús. Las autoridades religiosas estaban viendo cómo se movía y lo que hacía Jesús. Las autoridades políticas ya estaban un poco atentas a lo que él estaba haciendo por todo Palestina. Entonces, en esta circunstancia, con un poco todo alborotado, con el pueblo que le estaba prestando atención, un Jesús que el pueblo lo identificaba como alguien que venía de Galilea, que tenía un papá, una mamá, José y María, que trabajaba con la madera, que tenía algunos hermanos, pero les empieza a llamar la atención
de lo que Jesús estaba haciendo. Y en Marcos capítulo 8, acompáñame en esta lectura, empezando desde el versículo 27, dice lo siguiente: Jesús les hace dos preguntas a los discípulos. Dice así la palabra de Dios: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías. Estas son dos preguntas que Jesús les hace a los discípulos, como si Jesús no las supiera la respuesta. Pero él se encarga de darles una enseñanza a los discípulos, porque él quería saber de boca de los discípulos qué opinaba la gente y qué opinaban ellos. Esta declaración maravillosa de Pedro: tú eres el Mesías. Las personas que tenían apreciación de Jesús, que lo estaban mirando, lo comparaban con un profeta, con un líder. Les dicen Juan el Bautista, Elías u otro de los profetas. Y Jesús se da cuenta que la gente todavía no lo estaba identificando como Mesías. En la primera pregunta está el decir de un pueblo que había visto pasar a varios que se autodenominaban Mesías. Era lógico que todavía, y ya curados un poco de espanto el pueblo, tenía cuidado antes de llamar Mesías a alguien del pueblo. Muchos habían intentado parecer, imitar, autodenominarse Mesías, pero Jesús hasta ese momento no se refirió a él como Mesías. Pero Pedro tenía otra perspectiva de Jesús. Pedro y los discípulos que estaban más en intimidad con él, que estaban más cerca de él, que lo veían no solo obrar públicamente, sino que pasaban todo el tiempo con él, ya empezaban a verlo a Jesús como Mesías. Por eso Pedro directamente dice: tú eres el Mesías. Ya había un reconocimiento de parte de los discípulos. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. La gente decía que era un profeta y los discípulos decían que era el Mesías. ¿En qué grupo de personas vos te ubicás? Para vos, Jesús, hoy, si Él nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿es el Mesías o es alguien que se destaca solamente? La diferencia es muy importante. Una cosa es la apreciación de alguien que está un poco más lejos de Jesús. Pero vos y yo, que somos cristianos, estamos más cerca de Jesús. Que en esta mañana cada uno de nosotros pueda decir: Cristo, Jesús, es el Mesías, es el Salvador. Es quien vino a perdonar mis pecados, es quien murió en la cruz. Yo puedo declarar en esta mañana que Jesús es el Mesías. Y déjame avanzar un poquito con lo que pasa en esta situación. Marcos 8, versículo 31. Seguían caminando y Jesús empieza a declararse como Pedro lo había denominado, como el Mesías. Dice el versículo 31. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos,
Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Yo me lo imagino a Pedro llevándoselo a Jesús a un costadito, separándolo un poquito de la gente, y lo empieza a retar a Jesús. A ver, ¿cómo acabo de declarar, Jesús, que vos sos el Mesías? ¿Cómo me venís a decir que te van a crucificar, que te van a matar, que vas a resucitar? Nosotros hoy podemos afirmar Mesías como Salvador, como se dice comúnmente, porque lo vemos con el diario del lunes. Lo vemos desde la gracia, con la historia completa, ya concretado lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Por eso no me animo ni a juzgar a Pedro, porque yo si hubiese estado en esa situación hubiese dicho lo mismo que Pedro. Pero mi querido, cuando reconocemos hoy a Jesús como Salvador, como Mesías, es una bendición poder responder esta pregunta que Jesús nos hace. Fíjate la aclaración que Jesús le hace a Pedro. Sigue la lectura en el versículo 33. Dice así: Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios? Acá se encarga ahora Jesús, después que Pedro lo reprende, le llama la atención a él y le dice algo en lo que yo quiero en esta mañana meditar un poquito más. ¿Desde qué punto de vista, Pedro, estás viendo que soy el Mesías? ¿Desde el punto de vista humano o desde el punto de vista de Dios? Mi querido, gloria a Dios, si en este día podemos responder como respondió Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador. Pedro tenía un concepto de Mesías político. Hoy nosotros lo vemos ya con toda la historia completa, pero Pedro lo veía así políticamente, un Mesías liberador que tenía que liberar a Israel de la opresión de los romanos. Toda esta situación que se generaba era un tema muy especial. Pedro quería y creía en un Mesías salvador pero liberador político. Nosotros hoy reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro liberador de nuestra alma. Él en la cruz cargó nuestros pecados y hoy Él es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y yo te quiero hacer otra pregunta en esta mañana, como para que podamos reflexionar. ¿Nuestra respuesta es desde un punto de vista humano o desde un punto de vista divino? ¿Desde la perspectiva humana o desde la perspectiva de Dios? El concepto que tenemos de Jesús, de Dios, cambia nuestra manera de vivir, según como lo veamos. Si lo vemos desde una perspectiva humana o desde una perspectiva divina. Pedro declaró que Jesús era el Mesías, pero su punto de vista estaba equivocado. Él, aún declarándolo Mesías, tenía un punto de vista humano y no divino. Quiero decirte en esta mañana que el concepto que vos y yo tengamos de Jesús, tengamos de Dios, no cambia en absoluto lo que Dios es. Podemos tener un punto de vista humano, podemos declarar que Él es el Mesías, pero nada cambia lo que realmente Jesús es. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, le pregunta a Dios: a ver, decime por favor, ¿cuál es tu nombre? ¿De parte de quién voy a ir a hablar con Faraón? Y Dios le dice: decirle que es yo soy. Simplemente eso, yo soy. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de calificar a Dios,
de justificar a Dios, de tratar de explicar las cosas que Dios está haciendo, de defenderlo, y lo calificamos a Dios. Tratamos en este tiempo especialmente de esta situación que estamos pasando, la pandemia, lo que está pasando en el mundo. A veces pretendemos un poco disimular lo que Dios está permitiendo. Y Dios es soberano, mi querido. Dios es soberano. Independientemente de tu declaración y de mi declaración. Independientemente de si yo estoy viendo a un Jesús desde un punto de vista humano o desde un punto de vista diferente, Él es quien es. Él es soberano. Él está por encima de todas las cosas. Él está diciéndonos en este tiempo, yo soy quien soy, yo soy el gran yo soy. A Él no se le escapa esta situación, mi hermano, que estamos viviendo en Argentina y en el mundo. Él es soberano. Y yo quisiera decirte en esta mañana que no solo basta declarar a Jesús como Salvador, no solo es importante reconocer que Jesús es Salvador. Y yo quiero, si hoy nos estás viendo, decirte la importancia que tiene en tu vida reconocer que Jesús es Salvador, reconocer que Jesús vino a esta tierra, tomó forma humana y vino con un plan específico de parte de Dios, que es salvar a la humanidad. Él fue voluntariamente a la cruz. Él cargó en su cuerpo tu pecado, mi pecado. Y es muy importante que podamos reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Pero déjame decirte también que es muy importante que vos y yo tengamos una visión de Dios, una perspectiva de Dios, no desde lo humano, sino desde el punto de vista divino. Fue lo que Jesús le reclamó a Pedro. Pedro, vos declaraste que soy Mesías, pero estás teniendo una perspectiva humana. Yo vine para morir, vine para dar mi vida, voy a resucitar. Entonces, tu punto de vista está equivocado. Mi querido, no solo basta con declarar a Jesús Salvador, sino tener una perspectiva de Él que no se trata de lo humano, sino una perspectiva divina. Déjame leerte lo que dice Colosenses 3, versículos 2 y 3. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo. Te lo leo de nuevo. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo. Déjame leerte otro versículo hermoso que Pablo le dice a los de Éfeso, Efesios 2, 6, y dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Te lo leo otra vez. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Mi querido, no estamos en la posibilidad de tener una perspectiva humana. Dios nos ha puesto en una posición elevada. Él nos da la posibilidad cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él nos da la posibilidad de tener otra perspectiva. Nosotros decidimos. Déjame contarte algo que me pasó hace muchos años. Era chiquito y mi papá me llevó a ver un desfile militar. Era muy chiquito, pero me acuerdo
mucho de esa situación. Me impactó tanto ver eso, que lo tengo muy marcado en mi memoria. Y te lo digo por esto, porque cuando me explicaron lo que era la cosmovisión, me lo explicaron con un ejemplo exactamente como el que yo había vivido. Y estaba fascinado. Veía pasar el ejército, después pasó la marina, el ejército se transformó en pasado, la marina era el presente y estaba por venir la Fuerza Aérea. Después pasa la Fuerza Aérea y eso era porque yo estaba en un plano a nivel. Este hombre, este pastor que hoy ya está con el Señor, cuando me hablaba de la cosmovisión, daba este ejemplo. Dice, si nosotros estamos en un desfile y lo vemos a la misma altura, podemos ver pasado, presente y futuro. Pero si nosotros nos paramos arriba del obelisco, vamos a ver las tres fuerzas armadas al mismo tiempo. Eso es la cosmovisión. Mi querido, vos y yo estamos en una posición elevada. Podemos tener una perspectiva divina. Es más, Jesús está pidiéndonos que nuestra vida la transitemos con una perspectiva divina, no desde lo humano. Estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Dios es el gran yo soy. Él nos ha amado de tal manera que ha enviado a Jesús. Él es mi Salvador. Yo lo puedo declarar en esta mañana. Ojalá vos también lo puedas declarar. Iglesia, nosotros debemos declarar que Jesús es nuestro Salvador. Pero también debemos declarar sobre Jesús desde un punto de vista elevado, desde una cosmovisión espiritual. Y eso nos va a abrir el panorama y vamos a contemplar a Jesús en su majestad, en su soberanía, en que no se le escapa esto de la pandemia, que Él lo está permitiendo por alguna razón, que vamos a estar seguros cuando podemos tener esa visión desde lo espiritual, desde lo divino. Nuestra condición cambia, nuestra tranquilidad vuelve, la ansiedad se va, los miedos pueden ser cortitos, pero enseguida nos ponemos en la perspectiva correcta, elevamos nuestra manera de mirar y vemos desde otro lado. Vemos desde el punto de vista divino y no desde el punto de vista humano. Que en esta mañana vos y yo podamos declarar que Jesús es el Salvador, pero que yo tengo una cosmovisión, una visión no humana, sino divina. Déjame leerte un poema. Es un soneto. Algunos se lo atribuyen a Sor Juana Inés de la Cruz, pero la verdad es que no se sabe quién lo escribió realmente. Soneto al crucificado. Lo que sí estamos seguros es que esta persona que escribió este soneto tenía la perspectiva correcta. Jesús era el Salvador, era el Mesías, pero además tenía la perspectiva divina y no humana. Soneto al crucificado. Dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero,
te quisiera. Mi querido, que en esta mañana podamos declarar que Jesús es el Salvador, es el Mesías. Pero que podamos tener esta perspectiva, sabiendo que Dios no tiene que darnos absolutamente nada. Y aún así, esperar solo lo que Dios tiene para vos y para mí. No me tienes que dar porque te quiera, dice el soneto. Pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Mi querido, que la reflexión en esta mañana nos lleve a contestar esta pregunta de Jesús. Señor, vos sos mi Salvador, vos sos mi Redentor. Pero que en esta mañana también Dios nos ayude y el Espíritu Santo se encargue de que mi perspectiva sea desde el punto de vista divino y no desde el punto de vista humano. Déjame orar y pedir al Señor que nos bendiga y que en este tiempo podamos entender que la soberanía de Dios es lo mejor, que Él está por encima de todas las cosas, que Él es nuestro Salvador y que yo puedo, y Jesús está esperando eso de mí, que mi perspectiva, mi cosmovisión sea desde la altura donde Dios está. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque hemos podido abrir tu palabra. Gracias porque, Señor, vos nos hablás por ella. Y en esta mañana, Señor, que tu Espíritu nos marque a fuego que te necesitamos. Reconocemos que sos nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero queremos pedirte que nos ayudes a vivir en la estatura y en la altura que vos deseas. Señor, que bendigas nuestras vidas, bendigas las familias, bendigas la congregación. Señor, aquellos que están pasando por angustia, por temor. Señor, que tu presencia nos haga ver desde tu perspectiva que nada nos va a faltar, que vos tenés el control de nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana queremos honrarte y darte toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.